En Mundo Sanitarista nos sumergimos en el mundo de la política. Ahora, Nicolás Petrizo, análisis político. Y nos une el sanitarismo y nos une también un mismo inconveniente que tenemos, que es analizar el contexto, analizar esta actualidad. Que nosotros venimos, traemos datos y demás cuestiones, pero si nos tenemos que poner a pensar qué es lo que está pasando, por dónde se puede llegar a salir, y lo tenemos que llamar a Nico Petrizo, que por eso hoy. Al especialista. Qué linda presentación. Cada uno tiene su expertise. Y la de él es, bueno, poner en palabras cosas que no entendemos. Gracias. Así que, Nico, ¿cómo te va? Bien, bien. Ustedes estaban escuchando, muy linda la entrevista, muy linda la primera parte del programa, la actualidad, ¿no? Con datos, siempre con noticias malas. Últimamente estamos con estos aumentos que nos pegan en el bolsillo. No llueven las noticias buenas últimamente, la verdad. No, estamos mal. Pero tratando de contextualizar este momento, que es un momento bastante particular del país, del mundo. Ya sin Francisco. Sin Francisco, ¿verdad? ¿No? Es un mundo donde ya la guía, el Espíritu Santo, todavía no lo tenemos lo dejamos de tener de nuestro lado. Francisco está muerto. Bien, si bien ha dejado una escuela política que uno las ve en la calle, lo ve en el discurso, en las misas y demás, Francisco no está más, con lo que esto significa. Un compañero mío me dijo, como para que proyectemos lo que es la figura del Papa argentino, en el 55, con un Papa argentino, el bombardeo a Plaza de Mayo no se hubiera dado. Contrafáctico, pero levanto la mano, lo voto. Bien. Lo voto. Contextualizando. Vamos a darle contexto a esta parte del ajuste que estamos padeciendo, que ya no es un ajuste económico. La verdad que sería hipócrita si nosotros decimos que el ajuste es económico, que son variables económicas las que estamos tocando. Ya son variables humanas que se están tocando. Y lo más sensible, estamos yendo a lo más sensible. Niños y abuelos. Niños, abuelos, personas con discapacidad. Claro, el sector más vulnerable. Lo más sensible, creo que hay es el abismo, ¿no? De que si nosotros como argentinos permitimos esto, por lo menos sin alzar la voz. Si permitimos esto, estamos hablando de que ya nos ganó, la crueldad nos venció. Y un paréntesis. Sí. ¿Ves algún tipo de salida a todo esto que Nico está mencionando por lo que viviste ayer en la movilización? ¿Esta articulación de alguna manera te da otro enfoque, otro punto de vista? Yo creo que lo que necesita el gobierno es la rendición total y absoluta del pueblo y las banderas políticas que históricamente han levantado el movimiento obrero, los movimientos sociales. Entonces, si lo de ayer fue una muestra de que este pueblo no se rinde, me parece que... De que todavía hay en la sociedad hay una tipo esperanza de resorte para combatir esto, ¿no? Sí, los anticuerpos. Bien. Anticuerpos están apareciendo. De a poquito, a sus tiempos. También son momentos de mucha violencia institucional, porque la policía aplica el protocolo de Bullrich, reprime. Porque las empresas también hacen con despidos. Claro. Ya reprime en el protocolo, ya la edad de imputabilidad la bajan, porque ya reprimen a niños en las marchas, como vimos en su momento, ¿no? Gaseándole la cara. Sí, bueno, pero también este dato que dice Pablo, también hay que traer a la mesa, importante, porque ese gendarme que gaseó a la nena fue procesado por la justicia. Sí. La semana pasada fue procesado por la justicia. No me había enterado. Sí, señor. Sí. Bien. El viernes pasado fue procesado. Bien. ¿Y el que le disparó a Pablo Grillo? No Por sé ahora si no se sabe nada. Pablo Grillo, después de 83 días, se dio a conocer. Lo externalizaron. Salió de terapia intensiva, gracias a Dios. Ahora creo que se va a encontrar internado en el Hospital Roca, si no me equivoco, pero salió de terapia intensiva. Y pidió que por favor paren con la violencia, ¿no? Que paren los policías, ¿no? Las Fuerzas Armadas de Seguridad, que paren de ejercer la violencia como respuesta, ¿no? a las demandas de la gente. Sí, sí. Claro. Sí, yo en términos de políticas públicas, en términos de gobierno, yo lo llamo guerra social. El gobierno le declaró
al pueblo la guerra social. Diferentes tipos de guerra, ¿no? La guerra del relámpago, esta es una guerra social. En lo que estamos padeciendo, los más vulnerables, hoy nos transformamos en, yo le digo una categoría que vendría a ser desaparecidos sociales, que es el nombre de esta columna, de este espacio. Desaparecidos sociales. Que gente que ya no tiene ningún tipo de amparo. Ningún tipo de amparo. Está a la deriva. Ningún tipo de amparo por parte del Estado, ¿no? Por parte del Estado es el déficit del mercado. Todo lo que el mercado descarta en esas variables... Es el descarte. Es el descarte. El descarte de los jubilados, es el descarte de las personas que tienen discapacidad, con discursos, declaraciones, por ejemplo, quien hizo esta declaración es el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagbolo. Su discapacidad no es problema del Estado. Sí, se lo dijo al nene que fue con la madre justamente hace unos días a dar declaración en un programa de televisión. Se puso muy mal, pobre nene, ¿no? A tratar de justificarnos su accionar y cuál es su pelea, ¿no? Y que te respondan desde un lugar donde tendrían que darte soluciones, que trabajan para eso y que te digan eso, la verdad que debe ser devastador. Y aparte lo llevaron al nene, bueno, a dar su declaración, se rompió en llanto, lamentablemente, bueno, pero porque, bueno, se vio como un poquito sofocado por la situación, ¿no? Que se daba y la presión. Y encima después los libertarios, incluso creo que Javier Milei reposteó un meme donde lo bulinearon constantemente. Sí, lo puso en el ojo, en el foco de la crítica y de los espacios de comunicación que la verdad que están teniendo un accionar muy lamentable, ¿no? Y no reparan en que sea un niño o que sea una persona con una situación bastante delicada y que pelea por algo justo, ¿no? Como es la recompensación de salario de los empleados de Garrahan, de los médicos. Claro, en donde siempre son puntos de referencia que siempre tuvo la sociedad y que creo que los mantiene vivos todavía, por eso es lo que dice acá la compañera, que está en la calle se empieza a ver algo. Sí, el malestar. Un malestar. De que son puntos que históricamente han servido como para incentivar a la gente a equilibrar. Porque uno tiene que pensar, ¿no? Después de esto, ¿qué hay? ¿Qué hubo después de esto históricamente, no? Después que ya se cercenaron los derechos de la gente, después de haberle quitado todo lo que le podían quitar, ¿qué pasa con la gente que aún así sigue dando batalla, ¿no? A esta cultura, sigue dando batalla a esta situación cultural, ¿no? A este drama cultural. Ojo que el 2001 arrancó ahí en Cutralcó. Pero por eso mismo lo digo. Sí, o sea, tenemos... Sí. Con otra sociedad, ¿no es cierto? Con otra sociedad, social, ¿no? También con otros medios de comunicación, otra tecnología. Otra caracterización del sector obrero. Sí. Y también esto, ¿qué viene después? Lo veremos en esta república de laboratorio, ¿no? Estamos haciendo un laboratorio. Total. ¿No? Que el mundo está. Hoy lo que ofrecemos al mundo nosotros en su momento, en la época, no sé, hace 200 años, era independencia a otros países. A Perú, a Chile, el mundo, ahí a la Argentina como la posibilidad de liberación. Es que sí. Hoy es una motosierra. Es que sí, que la Argentina en eso, cuando celebramos nosotros la Revolución de Mayo, naciste como país como en una revolución, que no es menor. Porque otros países vecinos, Paraguay, Brasil, se independizaron, pero no por una revolución. Acá dijeron, bueno, muchachos, miren, me parece que ya no es más la monarquía ni este enviado de Dios, que era Cisneros, los que nos van a decir cómo hacemos las cosas, sino que va a ser una cuestión más autóctona, más propia, con nuestras necesidades, con nuestros desafíos. Hay algo de eso que debemos tomar. Sí, pues a nivel simbólico los ejemplos son muy importantes. Muy importantes. Mira, yo hay en la película... El nombre de la rosa. Sí, muy buena película. Sin Connery. Bueno. Hay un momento de las secundarias. Bueno, claro, típica película de secundaria. Típica película que ves como de Ray Bradbury y El País de las Sombras Largas. Exacto. Hay un momento de la película que el monje, que era ortodoxo, que era ciego, ¿no? Tiene una discusión con Connery, que digamos era más liberal, más progresista. Filosófica. Completamente filosófica. ¿Sí? Sobre la risa. El monje le dice en un momento, le dice 3 cosas sobre la risa, que a mí me parece una genialidad. A ver. Le dice, en un momento le dice, cuando el hombre ríe, me estaban diciendo si la risa en las personas, ¿qué significaba la risa?
si era una manifestación de Si- herejía. claro, si era algo pecaminoso, Claro. si podía ser tildado de una cuestión de diabólica. Exacto. Completamente un punto de vista. Pero bueno, dale. Bueno, sí, entonces perdón. el monje le dice, bueno, el hombre cuando ríe pasan 3 cosas. Primero, cuando se ríe se parece un mono, dice el monje. La segunda es que cuando el hombre ríe, no sabemos en términos bíblicos, en el Evangelio, nunca no figura si Cristo en algún momento de su vida sonrió o no sonrió, no sabemos. se menciona eso. O sea, no se menciona. Y tercero, dice algo que es muy importante. Cuando el hombre ríe de algo, deja de temer, dice el viejo. Deja de tenerle miedo. Entonces a nosotros nos pasó que vimos una motosierra, a un loco, a un demente con una motosierra, y nos empezamos a reír. Y lo botamos. Y la motosierra es para matar. Claro. La motosierra es un elemento de muerte, no es un elemento que puede... ¿Qué hay cosa buena puede salir de una motosierra? Nada. Es para dañar, es para lastimar. Y estamos en el contexto de que a lo que se está lastimando es a lo más sensible que tiene el país. De hecho, si vas a lo simbólico, la simbología me lleva a la película esta de la motosierra y la máscara. Es Scarface. Sí. No, Scarface no es. Esa es. No, Viernes 13. la masacre de Jason. Texas. Ah, la masacre de Texas. Bueno, claro. Exactamente. Te lleva a algo que es una película de terror, no tiene nada que ver con alegría eso. Que viene a despedazarte directamente. Viene a despedazarte. Sí. Viene a despedazarte. Como esto. Como este proyecto, este régimen que viene a despedazar Hmm. no solamente la armonía entre capital y trabajo, sino que va más allá. Y ahora es la armonía entre trabajo y trabajador. Ustedes fíjense, nosotros la semana pasada tuvimos desde el Poder Ejecutivo el decreto que gracias a Dios y a la CGT que se presentó en la justicia tiró para atrás, fue en contra, falló en contra de este decreto, que lo que hacía era solapar una reforma laboral y sindical. Claro. En nombre del artículo 14 de la Constitución, en nombre del artículo 42, en nombre del artículo 26 de la Constitución, lo que se proyectaba era declarar servicios esenciales a la mayoría de los rubros del país, como para que el día que tengan que hacer una huelga, la huelga no sean multitudinarias como son hasta ahora, sino que él tenga que cumplir con el 50 o el 75% de asistencia a sus trabajos. De alguna manera fomentan el miedo. ¿Y por qué? Básicamente, cuando haces una movilización no es lo mismo ir con un sindicato fuerte que tenga el apoyo de las bases, como por ejemplo se ha visto ayer sin sindicatos, pero con mucha gente en la calle, a que ir básicamente con 5 o 6 personas. Entonces, la capacidad de disputar el poder ahí y es muy distinto, llegás de otra manera. Hay elementos que todavía, en los que todavía el gobierno no ha podido avanzar. Uno es el movimiento obrero. A mí me parece que esa es la noticia para los laburantes, es esa, no hablamos mucho de eso. Bueno, sí, Mary Ibáñez, porque Mary Ibáñez sí habló de eso, que es nuestra gente, la agenda de los laburantes. Y cuando nosotros decimos que cuál es nuestro punto de vista y cuál es el aporte que nosotros hacemos, y bueno, sí es justamente esto. Si no le damos bolilla, no le damos interés a estas cosas que ocurren y no las difundimos, bueno, la motosierra te gana. Nos habla del artículo 14 de la Constitución, ¿no? Como el derecho a navegar y comerciar libremente por los ríos. Ahora, también ese artículo habla del derecho a trabajar que tiene la gente, el derecho a reclamar, a peticionar libremente en las calles y no ser atropellados como son atropellados. Después habla del artículo 42, que habla de la competencia contra la forma de distorsión de los mercados, pero también, ojo, que este artículo habla de la defensa de los intereses económicos. Pregunto yo, ¿y la gente que fue estafada con Libra? Hacemos ¿No el, juzguéis o sí, seré juzgado? hacemos sí, Esa te la la debo. vista gorda con respecto a eso. Bueno, La entonces recontra ustedes debo. fíjense, no voy a leer todo el decreto, anulado por suerte, pero hablaba de los servicios sanitarios hospitalarios, hablaba de la producción, el transporte y distribución de agua potable, de los servicios de telecomunicaciones, de la aeronáutica comercial, de los servicios aduaneros y migratorios, del cuidado de menores y educación de niveles preescolar y secundario, del transporte marítimo,
la mayoría, estamos hablando Sí. del corazón De la economía en general. de la economía en directamente. general. Sí, sí, sí. No, y que si te fijas también son actividades, y sobre todo lo de los barcos, que está vinculada con lo que ellos están fomentando. Vos no vas a poder parar el servicio marítimo de transporte, porque yo lo que estoy fomentando justamente es que venga todo, absolutamente todo, de afuera, porque no nos olvidemos que estamos consumiendo leche y peras. Leche Y carne importada de Carne. Brasil. que es horrible, discúlpeme, ustedes tienen un buen fútbol, pero la verdad que carne todo es bien, pero pésima. justo la ¿entienden? carne de 5 Brasil. campeonatos del mundo, pero no tienen una vaca como la nuestra. Eso es así. Ahora, todo te lleva a pensar que Jaureche tenía razón. A esto que vas. Tenemos que laburar con alegría, porque si la tristeza donde nos conduce es a estar todo el tiempo dándole igual a esta gente que, bueno, viene por nuestros derechos. Vienen por nuestro nuestros laburo. derechos. Yo lo que estoy notando, esto es una apreciación personal, ¿no? De que hay instituciones que en la Argentina a sus tiempos, pero que están funcionando. Digo, nosotros en la semana pasada, por ejemplo, tuvimos 3 fallos de la justicia. Cuando hablo de la justicia, lo que hablaba acá fuera de cámara con una compañera, hablo de la Corte Suprema, que es el ala política de la justicia. ¿Bien? Uno de los 3 poderes, perfecto. El ala justicia el ala política, la justicia de la Corte Suprema. Imagínense que jueces de primera instancia que toman alguna determinación, algún fallo en contra del gobierno, ¿qué pasaría si no tendrían el amparo de la Corte Suprema? Se generaría ahí un choque de intereses. Bueno, estamos hablando de la Corte Suprema, es el ala política. La semana pasada tuvimos el fallo contra el protocolo de Bullrich, que es el gendarme procesado por Graciela Graciela Lanera. Lanera. En Mendoza, un juez de primera instancia falla a favor de los jubilados para que el BAMI reconozca y pague los medicamentos que les había sacado. O sea, contra el capital humano. Y después tuvimos un fiscal que pidió la intervención de los teléfonos, de las comunicaciones de Milei. Sí, Milei y Karina. Por el caso Libra. Entonces, tenemos una justicia que está a sus tiempos avanzando, limitando, controlando. Bueno, hay algo y no nada, de alguna manera. Bueno, algo hay. Por eso, Muy bien. ojo, porque personalmente yo no estoy escuchando de parte del gobierno, y esto también hay que decirlo, un ataque a la justicia, un ataque a la Corte Suprema por fallos adversos. Es como que es su límite también, ¿no? Los estoy escuchando de sectores que están dentro del peronismo. Esto es lo que más me preocupa a mí. O sea, me parece que no Sí. es momento de pedir una reforma judicial. Me parece. Y porque no estás en México, ¿entendés? Porque en México lo que se produjo la semana pasada fue justamente votar comunitariamente a los representantes Algo de la totalmente Corte innovador. Suprema. Sí, pero bueno, con la diferencia que tienen otra corriente política, otra situación social, Porque está otro en otro contexto, ¿no? contexto, Sí, tal justamente cual. como nos venía... Otro contexto, o sea, un Exactamente. contexto de, vamos a decirlo crudamente, de un terrorismo económico como Retroceso. estamos viviendo, la crueldad que se está manifestando cotidianamente en la Argentina, Que naturalizándose. que se está naturalizando, si le sacamos, lo dejamos fuera de la legalidad, si le sacamos la justicia, que los controle, que los vigile, que les ponga límites, bueno, agárrense las manos, como decía el Puma Rodríguez, porque la verdad, ¿qué vendrá? ¿No? Hoy tenemos una justicia que a sus tiempos limita. Sí. No, es importantísimo Condiciona. el fallo. Este fallo que es- presenta la CGT es importantísimo. Este fallo marca un antes y un después. Completamente. Es un Porque parteaguas. si Sí es. este fallo hoy nos fuera adverso al movimiento obrero, Ya hubieran tomado cartas Sí. en el asunto igualmente. sí, se rompe el bloque histórico, el bloque, como hablaba Gramsci en términos marxistas, el bloque histórico de lo que representa el peronismo para la clase media y trabajadora, se parte al medio, se quiebra. Que es lo que quieren romper, obviamente, ¿no? Porque sin derecho a huelga, ustedes imagínense sin derecho a huelga, que la historia sin derecho a huelga. Sí, es como pierde toda representatividad, ¿no? no, La convocatoria. digamos que todos nuestros derechos laborales son Sí. en base a manifestaciones, Claro. de modo que no se pueden separar. Sin derecho a huelga no hay 17 de octubre. Lo más lindo también es que limita a visualizar, ¿no? La pelea que se está dando socialmente en cuanto al conjunto. Vos, al limitar a la cantidad de participantes dentro de una manifestación, claramente estás dando a saber a la gente que
hay poca gente a la que le interesa o a la que le afectan las medidas que está tomando el gobierno, ¿no? Da un mensaje también un poquito distorsionado de lo que es la realidad. Y yo creo que también es donde apunta, ¿no?, el gobierno con toda esta distorsión, ¿no?, de los medios, de la información y también de jugar un poquito con la capacidad cognitiva de la gente, ¿no?, de entender más allá de lo que van, de lo que ven los ojos, ¿no? Distorsionar y confundir es su pasión. Sí. Sí. ¿Tenemos unos minutos más? Sí. Sí. Bueno, 5. 5 minutos. No, Sí, cinco sí, sí. Sí, minutos. porque el killer ya sacó el láser. Cuando te da en la frente, tenés que cortar. Ahí está. Bueno. Pará. Sí. Hay saludos Sí, en hay YouTube y saluditos los en vamos a YouTube. mencionar en un segundito. Ya estamos. Vamos a leer los saludos en YouTube. Cori Piola, compañera acá de los compañeros de SOSBA, manda un saludo grande y unos deditos en B. Le mandamos un abrazo enorme Viva a Cori. Perón, sí. Viva Perón. Cori, querida, un beso Estefanía enorme. Menzi, aguante mundo sanitarista. Cada día mejor la columna de actualidad. Son cracks. Es que tiene Gracias, razón. Estefi, Es por que todo. Tiene razón. Josefina Quintero, bueno, me manda un feliz cumple, Mary querida, que grande mundo sanitarista, abrazo compas. Cele Ambiamonte, vamos compañeros, hoy ya volviendo a la vida laboral, Muy te bien, felicitamos, vamos. Cele, Muy bien, vamos. saludos, éxitos. Muy felices por Vamos, vos. Cele. Y bueno, mi mamá mando ahí. Me muero. Graciela González es mi mamá y me pone Graciela, feliz cumple, Graciela, te gracias mandamos mami. un beso enorme, que vos también cumplís años, porque cuando nuestros hijos cumplen, también cumplimos nosotros. Tal cual. Nos tal sumió cual. un regalo, ¿no?, en la fecha. Le agradecemos acá a la Mary, que bueno, la Ay, la tenemos verdad que sí. entre nosotros. La verdad que sí. Bueno, gracias a todos Gracias, y bueno, Graciela. les mandamos besos a todos los Por que nos supuesto están que sí. escuchando y nos miman en las redes. Y ahora con ritmo colorido de primavera seguimos. Continuamos. Bueno, para ir cerrando en la columna de texto y contexto. Texto y Como contexto. también esto es obra de la compañera Celeste, que tuvo una visión política Sí, de sí, texto con texto. Esa es la Bien, realidad de texto perfecto. y contexto. Te lo simplificó en 2 palabras. Nos dejó la tarea servida, de verdad que con 2 palabras. Digo, porque cuando uno analiza texto y contexto, surge esto, ¿no? De que automáticamente, si ponemos el contexto de el ajuste más grande del mundo, según palabras del presidente de la Nación, y bueno, en el texto aparece la figura del desaparecido social que vemos en las manifestaciones, que vemos en la calle, que vemos en los hospitales y demás. Ahora bien, frente a esto hay 2 cuestiones. La primera cuestión tiene que ver con la justicia, como bien hablábamos, ¿no? Y la segunda, y es la pregunta que, frente a esto, el peronismo, y lo que se proyecta de ahora a 2 meses, está respirando, Te suspira. vuelve como la señal de Batman, a mostrar una imagen de auxilio en el cielo, que es lo que necesitamos, o vemos que apunta a otra cosa, a mantenerse, a la rosca interna, a ocupar los lugares a dedo como está pasando últimamente. Nos manejamos ¿Qué con los- pasa? Organizar el relato de la mejor derrota. Terminemos el programa acá. Terminamos. ¿Entendés? Cortamos acá y listo. No, a mí me parece que lo primero que tengo para responderte es que la batiseñal era una sola. Si ahora tiene que salir el peronismo, suponte, de la terraza de la CGT con una señal, tenés muchas señales. Y muchas señales queriendo representar a nadie. Bueno, justamente no tiene fuerza, es una manifestación de debilidad. Y el ataque por parte de ellos es contundente. Y siempre con mucha puntería, no solamente con lo que van a hacer en este momento, sino con una planificación. Porque la balcanización de la República Argentina es lo que tienen en la cabeza. Porque para eso es indispensable atomizar el movimiento obrero como en el resto del mundo, porque el único país que tiene un movimiento obrero, un movimiento sindical con representación por mayoría, como tenemos nosotros, que promueve la unidad sindical, es la República Argentina, porque por acá pasó Juan Domingo Perón, y no tengo otras explicaciones para darte. Pero sí, es básicamente No tengo- eso. no Es tengo básicamente referencias. eso, ¿no? Lo que se logró en aquella época creo que se tomó a Es lo que ejemplo en el estás- resto de Latinoamérica. Y lo que se logró en el 45 es lo que están disputando ahora. Porque fue tan fuerte la construcción, fue tan buena la estructura económica, fueron tantos los derechos laborales para la ancianidad, para la niñez, para los laburantes. Fue tan propicio, fue tan bueno vivir en este país que todavía no han podido destrozarlo. Sí, todo. que en el 55 tuvieron que bombardear, ¿no? Y hoy en día están tratando de desmenuzar los derechos.
Miren, hay una nota. O no son los bombardeos, sino, bueno, es pasan muy por otros. interesante lo por del otros gobernador puntos. de Tierra del Fuego, que está haciendo un acuerdo con China y con Rusia para propiciar en esa provincia que nuestro país. Es mentira que el centro de nuestro país. Disculpen, cordobeses, yo sé que tiene historia. que está bien, está bárbaro, pero es Tierra del Fuego, pues es un país bicontinental. Y nosotros siempre nos olvidamos. Y nos olvidamos de una gran capacidad que podemos llegar a obtener de recursos naturales, Recursos, sí. generación de puestos de laburo, al mismo tiempo que, fíjense, nosotros nos olvidamos, el Reino Unido está estableciendo ahora un puerto de aguas profundas, ¿en dónde? En las Islas Malvinas. Entonces, cuando hablamos de la importancia de la soberanía Sí. y de los fundamentos en las cuales se basan esas ideas, y hablamos generalmente también de qué condiciones de vida vamos a tener para los años que vienen. No sé. Yo, la verdad, así atomizados no lo veo. Creo que el único ejemplo de conducción, por más que la gran parte del periodismo y la gente nos denoste, es el sindicalismo. Creo que es el último bastión que tenemos para organizarnos y para seguir construyendo el día a día nuestro laboral con alegría, porque no hay otra salida. La tristeza, la empatía y esta forma de ver el mundo que tiene esta gente, por lo menos a nosotros, no nos hace bien directamente. No podríamos vivir de esa manera. Exactamente. Yo creo que el movimiento obrero, en parte en la CGT, sigue siendo la columna vertebral, que es donde está vivo el peronismo, ¿no? Totalmente. La batiseñal de auxilio del peronismo tiene que Yo salir creo de, que sí. de Azopardo. Sí, yo pienso que sí, Azopardo. tiene que salir de Azopardo. Claro. cielo. de CGT. No, con la cara de Rucci. Y la terminamos ahí la discusión. Se acabó. Ubalini y Rucci, ¿viste? Pero está bien, está bien. Y sí, está bien. Está muy bien. Está muy bien. El cervecero y el metalúrgico. Sí. Está muy bien. Qué conductores, che. Cómo se extraña, ¿eh? Cómo se extraña. Bueno, compañeros. Excelente columna, como Gracias. siempre. Felicitarte, como siempre. Gracias. Sí, muchas gracias por acompañarnos, Nico. La verdad que es un gustazo siempre tenerte. Muchísimas gracias a la compañera Josefina Quinteros por toda su colaboración. Y paciencia. La verdad que sí. Por la Gracias paciencia. a la directora de la radio, que todos los días, cada vez que Sí, venimos, volvió Dani. Bien. por Dani. favor, Dani Rago, el killer, como siempre, ahí. Muchísimas gracias a Marcelo Dureto también, le mandamos un fuerte abrazo. Y ahora sí, hasta la próxima semana, hasta el próximo jueves. Vamos a ver si venimos con algunas noticias más gratificantes. ¿Pasará algo? Y si no, La rebuscamos, algo vamos a inventar. si no, seguir entendiendo que este es el desafío, que el desafío de nuestros días hoy es seguir por lo menos aportando un granito de arena para que se comprenda un poco entre todos qué es lo que está ocurriendo y cómo lo vamos a enfrentar. Exacto. Pero ojalá que sea todos juntos. Hasta el próximo jueves.